Bien, vamos a tener esta enseñanza, los dones espirituales, parte número 4 y última acerca de los dones espirituales. Vamos a hablar sobre el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Nosotros en Casa de Oración creemos que los dones del Señor siguen vigentes, pero tienen que ser usados con orden, apropiadamente, porque esto edifica y bendice a la iglesia. Bien, vamos a tomar 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, donde Pablo expresa su deseo de que los cristianos no estemos ignorantes de cómo operan los dones del Espíritu Santo. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 10. A uno se le da el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Muy bien. El don de discernimiento de espíritus, es con el que vamos a empezar, es el don que el Espíritu Santo imparte a algunos creyentes para discernir y distinguir de manera sobrenatural qué espíritu, qué actitud, qué intenciones están detrás de alguna manifestación. ¿Sí? Hay tres fuentes de donde vienen las manifestaciones que nos afectan. Una es de Satanás, del espíritu, o sea, de Satanás mismo y sus espíritus demoníacos. Otra es del mismo espíritu humano. Y la otra fuente es del Espíritu Santo. Y aquí es donde radica pues el peligro. ¿Por qué? Porque Satanás, como imitador, como engañador y mentiroso, imita los dones del Espíritu Santo, engaña a mucha gente, y eso ha provocado que en muchos sectores del cristianismo, por los abusos que hay, por la falta de discernimiento, le atribuyen a veces al Espíritu Santo cosas que no son del Espíritu, porque falta el discernimiento para darse cuenta si es de Dios o no es de Dios, o es el hombre nada más hablando. Tenemos todos los cristianos cierto nivel de discernimiento, todos, pero el don de discernimiento de espíritus potencializa, en el que tiene el don, potencializa el discernimiento, ¿sí? Ahora, ¿cómo opera el don de discernimiento de espíritus? La primera función de este don es precisamente revelar, mostrar espíritus del mal en la vida de las personas, o en las reuniones generales, las manifestaciones que se dan, gente que entra a veces que trae cosas en su corazón contrarias a Dios y que después las expresa, y muchos cristianos se confunden y no saben qué hacer, pero este don que opera en algunos siempre está presente. Este don ayuda precisamente también para evaluar un mensaje profético, si este es de Dios o es el humano el que está hablando simplemente, ¿sí? El apóstol Juan nos da una advertencia al respecto y dice en 1 de Juan 4:1, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritu es sinónimo de persona. Dice, no crean a cualquier persona. Eso es lo que está diciendo. Sino, dice, probad los espíritus, o probad a las personas que están diciendo algo, están enseñando algo o X. Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos, ¿qué? Falsos profetas han salido por el mundo. Desgraciadamente la gente es arrastrada de manera muy fácil por falsos maestros.
¿Por qué? Porque el poco discernimiento que tienen, o suprimen el don de discernimiento y no lo tienen apagado, por decirlo de una manera. Entonces creen todo lo que dicen y no disciernen, no entienden que detrás de eso puede estar Satanás mismo u hombres malos. 1 Timoteo 4:1 es un texto que el apóstol Pablo también usó para advertirnos. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, algunos de las iglesias abandonarán los caminos del Señor, renegarán, lo negarán, apostatarán de la fe. Pero la razón es esta: escuchando, ¿qué? Espíritus engañadores. Pero todavía añade algo más: y doctrinas de demonios. O sea, que se originan en el mismo vientre de Satanás y que se han propagado y se han metido a las iglesias. Pero este don nos previene de ser arrastrados por falsos maestros, por doctrinas de demonios. Jesús en su vida terrenal siempre supo cuando Satanás era el que estaba detrás de alguna operación o de alguna actividad que él ejercía. Jesús siempre lo discernió. Jesús sabía perfectamente por este don que aquel endemoniado de Gadara tenía demonios. Él conocía el corazón del ser humano. Cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús supo que detrás de esa tentación estaba Satanás. Fíjense, hay gente que al no tener discernimiento se deja arrastrar y asumen que una bendición material siempre viene de Dios, y no siempre. A Jesús le dijo: todo este mundo te doy si postrado me adoras. Hace algunos años, ahora unos 15 años, aquí en la ciudad había un par de misioneros aquí que juntaron algunos pastores y nos decían que un amigo de ellos había comprado un terreno en los Estados Unidos y que habían encontrado oro, pero había que explotarlo y se necesitaba inversión, y que el hermano de buen corazón quería bendecir a los pastores, y que cada pastor o que cada iglesia que aportara $10,000, por cada $10,000 para la explotación del oro, por cada $10,000 el hermano buena onda, buen corazón generoso, iba a dar a la iglesia $1,000,000, de manera que si alguno daba $20,000, se le daban $2,000,000. Y presentaron todo eso, y yo recuerdo que Chava nomás le hizo así, dice: no, eso es un fraude, dice. No, pero que es una bendición. No, es un fraude. Y nosotros desistimos, o sea, lo pudimos discernir que era un fraude, pero créanmelo, hermano, la mayoría, por no decir que todos los demás, se dejaron llevar. Hubo un pastor de aquí que lo fraudearon con $110,000. Él esperaba recibir $11 millones. Y cuando fue e hizo el depósito, yo le dije: no lo hagas, es un fraude. ¿Y tú cómo sabes? Es una bendición que Dios nos quiere dar. Y dice: mira, nada más, dice, porque tú no crees, me dijo, pero yo te voy a regalar el diezmo de los $11 millones que voy a recibir. Bueno, ya pasaron 15 años y no ha llegado. Se los transearon. Detrás de esos supuestos ministros de Dios había espíritus y actitudes malas, pero ese don en este caso nos libró. En realidad a todos los cristianos el Señor reparte este don, pero no todos, pues algunos ni creen siquiera en los dones del Espíritu Santo. Jesús sabía cuando el espíritu humano, la carne, por llamarle como dice la Biblia, operaba, y él reprobaba eso. Jesús lo discernía. Hay un caso cuando Jesús dice que iba a Jerusalén y que los samaritanos no lo recibieron, y en Lucas 9:54 dice: viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron:
O sea, que no lo recibieron los samaritanos. Señor, dice, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Tenían fe para matar 2, 3 personas ahí. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, pero yo sí sé qué es lo que está operando detrás de ustedes. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Por consiguiente, escúcheme bien, aquí vemos claramente que Jesús está reprobando cualquier cosa que se haga en el nombre del Señor, pero que agreda a los demás físicamente, en su integridad física, pero también en su reputación. Hoy vemos en YouTube, en el internet, un montón de predicadores hablando y diciendo un montón de cosas, y muchos ven esos videos y dicen, wow, qué tremendo predicador, este no tiene pelos en la lengua, este dice las cosas tal y como. Por favor, hermanos, todo aquello que agreda, que desprestigie, que calumnie, no puede ser el Espíritu de Dios. ¿Me entiende? Pero no todos lo pueden discernir. Pero hay algunos que tienen don de discernimiento de espíritus. Y estos advierten a la iglesia, no se dejen arrastrar. Ni por Satanás, ni por gente que trae otro, así como estos. Pero Jesús los discernía. Cuando iniciaba, junto con mi esposa, la carrera ministerial, ya ministrábamos en la iglesia donde iniciamos, y tuve una experiencia. La iglesia se llama El Camino, y tuve una experiencia en mis inicios ya como pastor, como ministro, pero no tenía mucha experiencia. Obviamente yo estaba en un proceso también de aprendizaje, todavía seguimos aprendiendo obviamente, pero déjenme contarles brevemente. Una vez entró, antes de una reunión, un hombre que de pronto yo lo miré, estaba a la entrada, y lo miré y estaba así, mirando así. Y bueno, yo lo vi, pero algo brincó aquí adentro. El Espíritu, por decir de una manera. Pero el Espíritu Santo claramente me dijo, ve rápido con el pastor y dile que se cuiden de ese hombre. Yo dije, ay, ¿quién me habló? Yo percibí, obviamente, y que voy con el pastor. Entro a su oficina y le digo, pastor, fíjese que el Espíritu de Dios me acaba de decir que tengamos cuidado con un hombre que está ahí a la entrada. ¿Quién? Me dice, venga. Entonces cuando le digo, es ese hombre, me dice, ay, Chuy, dice, ese es un misionero, es un hombre de Dios. Ese hombre, no, dice, no pasa nada. Entonces yo me regresé a mi asiento, iba a tocar en la alabanza. Entonces yo me quedé así como un poco, pues, desconcertado, ¿no? Pero no le despegaba la vista. Y me insistió el Señor, me dijo, ve y habla de nuevo con el pastor y dile lo mismo. Y ahí voy yo, pastor, el Espíritu Santo me sigue insistiendo que tengamos cuidado con ese hombre. Y me dice, Chuy, por favor, me dice, ¿qué te pasa? Dice, ese es un hombre de Dios, dice. Dije, bueno. Entonces ya me vine, inició la reunión, pero yo no le despegaba la vista a ese hombre. Cuando termina la reunión, yo me voy así entre la gente porque vi que se acercó a una joven de la alabanza. Y yo me fui así entre la gente para estar cerca de ellos, porque vi que le estaba diciendo cosas y la muchacha estaba así. Yo dije, entonces me acerco, pero ellos se salen a la calle. Y yo voy detrás de ellos y había un árbol que tenía un tronco de este tamaño y ahí me camuflajeé, me escondí. Y ellos estábamos como a 1 metro. Yo estaba escuchando todo lo que le estaba diciendo a esta muchacha, que hoy es una esposa de un pastor. Se llama Betty Rosas ella. Y le estaba diciendo, tú eres una mujer donde el Espíritu Santo ha depositado sus 90 dones. Yo dije, 90 son 9.
Yo dije, no, algo anda mal con este. Mire, la tenía tan embaucada, un montón de cosas que le decía, y estaba ella, sí, mira, yo voy a iniciar una obra y tú te vas a venir conmigo. Sí, sí, le decía. Y en eso que corro otra vez con el pastor, pastor, yo lo oí, dijo esto y esto, ¿de veras? Sí, ¿dónde está? Y salió, acá está en la calle. A ver, oiga, venga para acá. Y lo metemos a la oficina, lo mete él, ¿no? Y bueno, entré yo también, dice, ¿que usted le dijo esto a Betty? Y ella dice, sí, me dijo eso, y dijiste esto, y yo te oí. Y entonces cuando se ve descubierto, y el pastor lo enfrenta, y cuando se ve descubierto, la reacción del hombre fue así, literal. Levantó las manos, así, y dijo, ya es tiempo que sepan quién soy yo, soy el Mesías que había de venir. A mí me dio miedo. Era la primera vez que yo veía una cosa semejante. Alguien diciendo que era el Mesías, y lo están viendo. Y vino el pastor, entonces ya llamó a otros pastores y que lo echan. Y me llama el pastor y me dice, oye Chuy, ¿cómo fue que tú te diste cuenta? Le dije, pues no sé. Dice, mira, tú tienes un don, es que tú eres un pastor. Dice, y ese don va a funcionar. Y créanmelo, hermanos, aquí los pastores de Casa de Oración hay 2 o 3 que tienen este don de discernimiento de espíritus. Ustedes ni cuenta se dan muchas veces de gente que entra, pero nosotros todo vemos, todo estamos observando. Y hay veces, hermano, que vemos a alguien. Por eso casi no verá usted a los pastores sentados aquí adelante, porque pues están aquí adelante y allá atrás hacen lo que quieren los lobos. No, uno se sienta allá, otro acá, otro allá, otro más para allá. Y a veces vemos entrar a alguien y nada más nos miramos y ahora con el WhatsApp pues es una ventaja, ¿no? Cuídame al de los lentes, no le despegues la vista para nada, siéntate cerca, si tienes que mover a alguien, hazlo, siéntate junto a él, pero no te le despegues. Miren, hermanos, ustedes no se imaginan cuántas veces hemos detectado por ese don. Este don bendice a la iglesia porque nos ayuda a cuidar la iglesia. De que se metan falsos maestros, que metan cosas que no van con las cosas del Señor. Así es que este don sin duda que opera en algunos de ustedes, que está incipiente, que van a aprender y están aprendiendo para discernir no solo cosas cuando estamos aquí adentro, allá afuera también. Se da uno cuenta de muchas cosas y uno puede captar qué onda trae la persona. Ese don pues es una bendición para el cuerpo de Cristo. Vamos a 1 Corintios 12, versículo 10, para hablar lo que resta del mensaje de los diversos géneros de lenguas y de interpretación de lenguas. Si les molesta a los que están allí el ruido ese de afuera, pueden cerrarle, si no, déjenle así abierto. ¿Sí le cierran? Ok. O si alguien amablemente, Jimmy, tú que le haces dile, pues es amigo, es un niño ahí que está jugando con unas cositas y... Bueno. Ok, si se detiene Charlie, le abres para que ventile, porque están en mantenimiento los aires y por eso se siente un poco más de calor. Sí, le puedes abrir al ratito. Ok, 1 Corintios 12:10. Dice, a otro diversos géneros de lenguas. Repitan todos, diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Ok, esto se va a poner bueno. Voy a comenzar definiendo lo que es el don de lenguas, o los diversos géneros de lenguas que el Espíritu da a algunos, no a todos. El don de lenguas es la capacidad sobrenatural que da el Espíritu de Dios a algunos para poder hablar en un idioma que jamás aprendieron, que de manera sobrenatural hablan un idioma que tiene un significado. Pero aquí hay algo que yo quiero destacar. Hay una distinción que es difícil de
de saber dónde es una cosa y dónde es la otra. Pero está claro en la Biblia. Bueno, para mí es claro, pero yo entiendo que yo batallé para entenderlo por algún tiempo. Bueno, yo sé que algunos quizás también, pero miren, hay una diferencia, quizás es mínima, pero ahí está, de que el hablar en lenguas es diferente al don de lenguas. El hablar en lenguas, puede haber reuniones como en Pentecostés donde todos hablaron en lenguas. Hay varios pasajes en el libro de los Hechos donde dice que oraron, se convirtieron, vino el Espíritu Santo y todos, dice así, todos hablaron en lenguas. Había una atmósfera ahí de la presencia del Señor tremenda y todos hablaron en lenguas. Pero sí hay una distinción, porque hablar en lenguas puede darse en algún momento donde hay una espesa nube de la gloria de Dios, donde todos estamos o están los que estén reunidos adorando al Señor bajo esa nube, y de pronto en un momento todos pueden hablar en lenguas. Yo tengo un amigo, Armando Alducin, él me comentaba que en su experiencia con el Espíritu Santo, dice, fíjate, yo una sola vez en mi vida hablé en lenguas. Una sola vez, pero hablé durante 3 horas. Después que se acabó la reunión, yo seguía adorando al Señor, era una cosa celestial, dice. Pero jamás he podido hablar otra vez en lenguas. Y a algunos les pasa eso, y después se confunden porque dicen, ¿por qué ya no? ¿Por qué ya no? Es que quizás en el momento en que estaban, nada más hablaron en lenguas. Pero hay una distinción al don de lenguas. Es como el don de hacer milagros, es como los dones que reparte el Espíritu, que no se los da a todos. Pablo mismo en el capítulo 12 dice, ¿hacen todos milagros? No. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Hablan todos lenguas? No. En Pentecostés todos hablaron en lenguas. Dice allí en Hechos capítulo 2 que estaban todos maravillados, dice en el versículo 7, atónitos y maravillados, diciendo, ¿no son galileos todos estos? Porque dice en el versículo 6 que los oían hablar en su propia lengua. Y luego dice, pues aquí hay de todas las naciones, hay partos, medos, elamitas, de Judea, capadocios, frigios, de Panfilia, egipcios, africanos. Había un montón de gente que iba a la fiesta de Pentecostés cuando estaban los discípulos orando. Dice que se les repartieron lenguas como de fuego y ellos oían, dice el versículo 11, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Principio número 1, el hablar en lenguas siempre será una alabanza y una adoración maravillosa hacia Dios, ¿sí? En este caso, ellos, los no cristianos, las entendieron y estaban perplejos, estaban atónitos, dice el 12, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Tengo una hermana que por ahí debe de andar, se llama Georgina, es la más chica de 4 hermanos. Ella cuando se convirtió tuvo una experiencia, el Señor le dio el don de lenguas en sus primeras semanas de cristiana, y yo recuerdo un testimonio cuando me lo contó, ella venía sorprendidísima porque dice que en una de esas reuniones en una iglesia que fundó un norteamericano, la iglesia se llamaba Maranata, ya no existe la iglesia, pero eran un poquitos, eran como 60, 70 personas. Y dice, ¿qué creen que pasó? Y nos empezó a testificar. Dice, estábamos en un momento de adoración, entonces dice, impusieron sus manos sobre mí y yo empecé a hablar en otras lenguas, dice, como nos habían enseñado. Dice, yo no sabía en qué lengua estaba hablando. El asunto es que ella habló en inglés.
Y si había una materia en la secundaria que no le gustaba era el inglés. Pero ella no se dio cuenta. El asunto es que en varias familias de americanos que estaban visitando allí, venía una muchacha, hija de un matrimonio que estaba allí presente de americanos, que no andaba en los caminos del Señor, se rebelaba contra sus padres. Y después ella se enteró cuando le dijeron, oye, ¿y de dónde aprendiste ese inglés tan fino, tan perfecto en su léxico, en su gramática? No, es que yo no sé inglés. La primera sorprendida fue ella, porque resulta que al estar ella orando en lenguas, dijo el nombre de la muchacha y le dijo todo lo que estaba haciendo y lo que había en su corazón. La muchacha allí se desvaneció, se entregó a Cristo y mi hermana ni cuenta se dio. Bueno, como ese testimonio, yo mismo he presenciado testimonios de ese tipo en algunos lugares. Y hay muchos testimonios alrededor del mundo. El don sigue vigente. El problema es el exceso, el emocionalismo que luego se envuelve la gente. Y algunos reprimen los dones del Espíritu Santo y hasta los niegan. Y hasta predican que son del diablo ahora. Un tiempo fueron de Dios y ahora son del diablo. O sea, todo por el temor a entrar en ese nivel. Porque sí hay riesgos, obviamente. Pero los corintios tenían los dones del Espíritu Santo. Bueno, a la par del don de lenguas va el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da a algunos creyentes para que puedan entender el idioma en el que se está dando la profecía o la palabra, ¿sí? Cuando es en lenguas. Y lo pueden interpretar o traducir, como dice en el griego, para que los oyentes entiendan y reciban el mensaje que se dio en otras lenguas. La esposa de Chava, que está aquí, Linda Pardo, ella tiene don de lenguas en profecía. Y hace años, cuando Tony Martín del Campo, hace ya muchos años, empezó, hará unos 20 y tantos, 25 años, no sé, estábamos en el otro local, Dios le da eventualmente a Linda palabra de profecía en lenguas, pero ella no tiene el don de interpretación. Lo tiene Adrián, lo tiene mi esposa y algunos otros. Pero cuando ella estaba profetizando, hablando en lenguas, un mensaje a la iglesia, Tony dice, oye, porque él habla inglés perfectamente y habla francés muy aceptablemente, y dice, oye, está hablando en francés, pero es un francés bien fino. ¿Ella habla en francés? No. ¿Tú hablas francés, Linda? No. Pero alguien que sabía francés estaba entendiendo lo que estaba diciendo por su conocimiento. Ese no es el don de interpretación. El don sería que alguien que no conoce el idioma lo puede traducir. Hemos tenido experiencias, hermanos, maravillosas cuando ha habido este tipo de manifestaciones aquí en medio de nosotros, donde hay 2 o 3 intérpretes y sube uno nada más a dar la palabra, pero a veces los 3 reciben el mensaje. Y después yo les he preguntado, oye, lo que dijiste, le pregunto a los demás, ¿cuál era el mensaje? Dice, el mismo que dijo Adrián, el mismo que dijo, era el mismo. Y yo siempre digo, qué maravilloso, qué maravilloso. Pero repito, como son los dones del Espíritu Santo, es algo, la verdad es algo emocional, muy emocionante. Que precisamente ese fue el problema en el que cayeron los corintios, que se volvió un completo desorden. Dejaron la predicación, dejaron el don de profecía y se soltaban hablando en lenguas 3 horas. Pero no había interpretación y aquello se hacía un verdadero desbarajuste. Por eso es que Pablo dedicó completamente un capítulo, el capítulo 14 que encontramos en la Biblia, lo dedicó para explicar sobre el uso del don de las lenguas y de la interpretación de lenguas,
porque la verdad los reportes que le llegaron a él era que era un completo desorden. Vamos a estudiar este capítulo, ¿ok? Primero de Corintios capítulo 14, abra su Biblia. Versículo 1, dice así: seguid el amor. ¿Por qué le dice seguid el amor? Porque en el capítulo 13, Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas o lenguas angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, Pablo está ubicando todas las cosas bien, porque ellos tenían todo volteado, como sucede el día de hoy. Hay congregaciones que tienen todo por ningún lado, no tienen ni pies ni cabeza, ni la doctrina, ni la función de los dones, o sea, un desastre total. Y Pablo pone orden, dice, en primer lugar, sigan el amor, que es el mayor de todas las cosas, el amor. Pero luego añade, noten que dice, y procurad los dones espirituales. O sea, no dejen de ejercerlos. Pero sobre todo dice que profeticéis, o sea, el don de profecía, que se da en el idioma común de cada país en el que se esté viviendo. ¿Sí? Pero sobre todo que profeticéis, dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres en primera instancia, no, sino ¿a quién? A Dios. Esa es una bendición, esa es una gracia que Dios le da a aquellos que les da el don de hablar en otras lenguas. Habla con Dios de manera distinta al entendimiento. Pues es una gracia, es una bendición. Ok, ahí lo dice claramente. No habla a los hombres en primera instancia, sino a Dios. Pues nadie le entiende, a menos que tenga el don de interpretación. Dice, nadie le entiende lo que habla, aunque por el Espíritu, o sea, el que habla en lenguas, habla misterios, cosas incomprensibles para la mente humana. Ese mismo versículo, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, porque el que habla en lenguas, en realidad no habla con los demás, sino con Dios. Nadie entiende lo que dice, pues dice secretos por medio del Espíritu. Pero es la intimidad que tiene el creyente que tiene este don con Dios. Pues eso es algo dado por gracia y es maravilloso. Versículo 3. Pablo está argumentando que el que profetiza en el idioma tiene más ventaja que el que lo hace en lenguas. Sigo explicándolo. Dice el versículo 3. Pero el que profetiza, está contrastando con el que habla en lenguas, que habla de misterios. Pero el que profetiza, dice, ese habla a los hombres o a la asamblea, como aquí estamos ahorita, como acaba de suceder hace un rato. ¿Sí? Habla a los hombres, ¿para qué? 3 cosas que ya estudiamos: para edificación, para exhortación o animación y consolación, como hace rato. El Señor ministró a través del don de la palabra profética. Y algunos que tienen ese don lo ejercieron, y algunos que estaban en alguna situación recibieron esa palabra y dijeron, eso es para mí, eso es para mí. Y Dios bendiciendo a sus hijos a través de los dones. Ok, versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Esa es una bendición para el que tiene el don. Pero el que profetiza, ¿qué hace? Edifica a la iglesia. ¿Alcanzan a ver la diferencia? Ok, el versículo 4 en la versión Palabra de Dios para Todos dice, el que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia. Eso significa edificarse. Ahora, aquí quiero hacer un comentario. Mire, por la gracia de Dios a mí me dio don de lenguas. Yo siempre hablo en lenguas. Públicamente no, porque no es el don para mí, para hacerlo en lenguas, y porque no tengo el don de interpretación. Y yo sé que lo uso nada más para, como dice aquí, me edifica a mí, me fortalece. Muchas veces, incontables veces, hermano, yo he estado en situaciones de cansancio, a veces mental, a veces físico, a veces necesito la fortaleza del Señor,
oro, pero como que no alcanzo a ligar un pensamiento, me cuesta trabajo, y yo empiezo a hablar en lenguas, yo, en mi oficina. Como hace un rato estaba yo orando un poco en lenguas, por lo que dice aquí, que habla con Dios. ¿Qué le digo? No sé, pero Él sabe. ¿Sí? Pero me está edificando, me está fortaleciendo a mí mismo. Y yo puedo comprobarlo y testificar que ese don, por ejemplo en mi caso, cuando inclusive no sé qué hacer, que requiero sabiduría del Señor, yo oro en lenguas. Y yo puedo ver el resultado posterior. Fortalece mi cuerpo, mis pensamientos se aclaran. Algo en esa comunicación, a través de un lenguaje desconocido, hablé con Dios, me fortaleció. Bueno, esa es mi experiencia en cuanto a ese don. ¿Sí? Ahora, fíjense el versículo 5. Así que quisiera, dice Pablo, él quería, aunque sabía también, porque él mismo lo enseñó, que no todos tenían el don de lenguas. Dijo, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Él quería eso, ¿ven? Lo quería, no lo reprimía. Él quería eso, pero luego añade, pero más quiero que profeticen. Y luego sigue enseñando por qué el que profetiza en el idioma tiene más ventaja que el que lo hace en lenguas. Sigo adelante. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. En la asamblea se refiere. ¿Sí? A no ser que las interprete, para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación, fortalecimiento, consolación, etcétera. Este versículo 5 en la versión al día se lee de esta manera. Yo quisiera, dice Pablo, que todos vosotros hablarais en lenguas, pero mucho más que profetizarais. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete. O sea, el que profetiza en lenguas debe de interpretar, pedirle a Dios, dame la interpretación. Por eso es que esos dones de continuo aparecen juntos, para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación, y no se quede así en el aire. Continúa Pablo en el versículo 6, enseñando sobre el uso de las lenguas. Dice, ahora pues, hermanos, fíjense cómo lo plantea. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? O sea, en la asamblea, no en privado, está hablando aquí en la asamblea. ¿Qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? En la versión de Dios habla hoy, la traducción usa palabras más entendibles. Dice, por ejemplo, hermanos, el mismo versículo 6, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas. ¿Por qué les dijo esto? Porque en cuanto empezaba la reunión de los corintios, luego se soltaban los que tenían el don hablando en lenguas, y uno por acá y otro por allá, y se azotó un lío, y había una confusión, y las emociones, y sentían la presencia de Dios, y se empezaba el sentimiento y la emoción a desbordarse. Se les olvidaba la predicación, la enseñanza, se les olvidaban muchas cosas porque la verdad se siente, imagínate que estás orando en lenguas y sabes por lo que dice la Biblia, que estás hablando con Dios, con el creador del universo. ¿A poco no es emocionante? Por supuesto que. Y aún orar en el idioma natural es emocionante. Pues ¿cómo no? Imagínate hablar con Dios. Wow. Sigo leyendo esta versión. Dice, no les servirá de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarles de lo que Dios nos revela, o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje profético o alguna enseñanza. Pues si yo llego así como ustedes lo hacen cuando yo en lenguas, dice, no sirve de nada, nada más contribuyo al desorden que ustedes han hecho. En otras palabras, versículo 7 sigue argumentando con algunas metáforas y dice Pablo,
Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, y pone el ejemplo de dos instrumentos musicales, como la flauta o la cítara. La flauta es de viento y la cítara es de cuerdas, ¿sí? Si no dieren distinción de voces, o sea, que la flauta tiene que sonar a flauta y tiene que ser tocada afinada. La cítara tiene que sonar a cítara. La guitarra tiene que sonar a guitarra. Todo instrumento, la trompeta tiene que sonar como trompeta y bien afinada para que se distinga y digas, qué bonito suena la guitarra. O sea, que se distinga, que se entienda. Él lo está comparando en relación con las lenguas. Ok, sigo adelante. Y si la trompeta diere sonido incierto, porque la trompeta en los tiempos bíblicos se usaba para muchas cosas, para llamar a la batalla, para levantar el campamento, y el toque o los tonos eran diferentes, o los acordes que se hacían eran diferentes. El sonido de la batalla era característico, bueno, yo no lo sé, pero tenía que sonar claro y contundente y bien afinado, porque imagínense que viene el enemigo y el trompetero sale con su... Parece gallo recién levantado, todo desafinado. Dice Pablo, y si la trompeta diere sonido incierto, o sea, desafinado, no sabe, no se entiende, dice, ¿quién se preparará para la batalla? Acuérdense que esto es una metáfora en relación con las lenguas. Así también vosotros, dice en el 9, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, o sea, con interpretación de lenguas, ¿qué dijo? Pues no sé, híjole, pues me quedé igual. O sea, sí, igual, dice, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque Corintios hay un desorden con ustedes. Porque hablaréis al aire, dice. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Por eso dice géneros de lenguas. En Pentecostés hablaron el idioma de los egipcios, hablaron de los árabes, de los cretenses, de los diversos. Dice, ninguno de esos idiomas carece de significado. Versículo 11, vuelve a introducir el asunto de las lenguas. Pero si yo ignoro el valor o el significado de las palabras en lenguas, seré como extranjero para el que habla. O sea, que está allí junto, tú estás junto a alguien que habla y dice, ¿qué tanto, qué güirihuiteo está diciendo? No le entiendo nada. Si no interpreta. Dice, y el que habla será como extranjero para mí. O sea, ahora, dentro de la adoración puede haber un momento en que todos los que tienen el don pueden, el director puede decir, vamos a adorar a Dios en lenguas. ¿Por qué voy a decir? Bueno, las maravillas de Dios, ¿qué más? No hay pierde. Pero aquí el contexto es de hablar a la congregación. Sigo leyendo. Versículo 12. Así también vosotros, dice, para que anheléis dones, pues que retomo, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar. Nada que ver con que desaparecieron en el quién sabe cuánto y que ya no están vigentes. Esto está vigente, hermanos. Pero el hecho de que hay excesos, pues ha provocado en algunos temor, miedo, duda, y prefieren suprimirlos y negarlos. Pero otros que dicen, no, yo sí, se olvidan del orden. Y bueno, vamos a seguir leyendo para que vean cómo estaban los corintios, que se asemeja a lugares aquí en pleno siglo XXI. Dice, pues ustedes que anheláis dones espirituales, estoy en el 12, procurad abundad en ellos. ¿Pero para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Digan nosotros. O sea, los dones son para nuestra edificación, para bendecirnos, como hace un rato. Versículo 13. Por lo cual,
El que habla en lengua extraña, mire el consejo por el Espíritu que le da Pablo, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, está hablando en la asamblea, ¿sí? Mi espíritu ora. Fíjense qué bendición, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento, ¿cómo queda? Sin fruto. O sea, si alguien se levanta por allí y dice, yo tengo una palabra del Señor, y empieza a profetizar en lengua extraña, pero nadie interpreta, nos quedamos, si nadie entendió, nos quedamos en blanco. No entendimos, no hubo edificación, no hubo nada, y algunos pueden decir, ¿y qué fue eso? Sin embargo, dice Pablo, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En la versión al día, este versículo 14 dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Acuérdense que él escribió esto para meter en orden a los corintios en el uso, sobre todo, de los dones de lenguas y de interpretación de lenguas. Sigo leyendo el versículo 15. ¿Qué pues? Dice Pablo. Parece de Jalisco, ¿verdad? ¿Qué pues? Dice, oraré con el Espíritu. Es una afirmación. ¿Qué es orar con el Espíritu? Orar en lenguas extrañas o en lenguas espirituales. Entonces dice Pablo, a ver, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, sí, pero oraré también con el entendimiento. ¿Saben por qué les dijo eso? Porque toda la reunión puras lenguas. Porque pues como fluye y se siente y todo el asunto, puras lenguas y la reunión seguía. Las reuniones de ellos no eran como las de nosotros, muy eran Pablo, dicen algunos eruditos y entendidos, que él llegaba a predicar hasta 12 horas corridas. ¿Se acuerdan cuando se le durmió uno y se cayó y se murió? Pero luego, pues allí Dios lo usó con el don de milagros y le puso las manos y resucitó. Yo no tengo ese don, así es que si alguno se cae, yo no sé. Dice Pablo, lean con mucha atención, oraré con el Espíritu, sí, en lenguas, sí. Puede haber un momento en la adoración donde el que está dirigiendo, sobre todo es en la adoración, dice, vamos a orar en lenguas. Bueno, el que tenga ese don, hágalo en lenguas. El que no, hágalo con el entendimiento. Pero oraré también con el entendimiento. Y luego enseguida dice, cantaré con el Espíritu. ¿Qué es cantar con el Espíritu? Es cantar en lenguas. ¿Y qué canto? Las maravillas de Dios. ¿Qué más? Das gracias a Dios, dice Pablo. Es toda una alabanza inequívoca hacia el Creador, Padre de todos nosotros. Cantaré con el Espíritu, sí, pero no me voy a pasar toda la reunión. Aunque sea bien emocionante para mí, no, dice, pero cantaré también con el entendimiento. Y allí ya está metiéndolos en el balance, en el equilibrio. La mayoría de las reuniones el día de hoy en el cristianismo son oraciones con el entendimiento y cantar con el entendimiento, y casi se ha perdido el orar y el adorar y el cantar en el Espíritu. Muy pocas veces se ve, inclusive aquí entre nosotros. Queremos retomar algunas cosas que por X razón de tanta cosa que hay, que se enseña, etcétera, queremos retomar esto porque esto edifica a la iglesia, según Pablo. Versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, ve, si bendices, que también en griego la palabra también se puede traducir por alabar, porque si alabas solo con el entendimiento, o sea, en oración o cantando,
Ya ven, no nos podemos desviar en la adoración cuando es en el Espíritu. Dice, el que ocupa lugar de simple oyente significa que fue invitado y está allí como un invitado, dice. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Está allí la persona, ¿verdad? Con su corazón, de que vinieron por primera vez, son invitados o ya son cristianos y nos visitan y traen pero vamos a poner el ejemplo que es el que pone Pablo, de alguien que todavía no se convierte a Cristo y que llega de oyente, alguien lo invitó y empieza a oír que en lenguas y lo... ¿Qué dijo? Y luego si no hay intérprete, pues se queda peor. O sea, se queda en blanco la persona. Entonces dice Pablo, si tú bendices solo con el Espíritu o en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá la amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, o sea, el que habló en lenguas, a la verdad, subrayo eso, ciertamente bien das gracias. O sea, no cabe duda que el don de lenguas es una bendición. Porque hablas con Dios, te edificas a ti mismo, das gracias a Dios. La adoración es totalmente directa y proclamadora de las maravillas de Dios, dice. Pero el otro, el que está de simple oyente, no es edificado porque no entendió nada. Repito, porque los corintios se emocionan y hasta volaban. Tremendo. Versículo 18. Fíjate lo que dice Pablo aquí, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo era un practicante asiduo, él tenía el don de lenguas. Y dijo, yo hablo en lenguas mucho. Es más que cualquiera de ustedes. ¿Cuántas horas pasaría él de rodillas o hincado o en su meditación, orando en lenguas? Que él dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que ustedes. No solo en la reunión, pero miren cómo sigue ubicando las cosas. Pero dice, yo hablo mucho en lenguas, pero en la iglesia o en la reunión como esta, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento o en el idioma, como en este caso español, palabras entendibles, para enseñar también a otros, prefiero 5, nada más, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Porque ellos se aventaban, eso 10,000 es una expresión, ¿sí? Para decir, porque ustedes, pues que se largan las horas. Y todos quedan sin entendimiento, no hay quien interprete y todo se hace ahí hasta parece el tianguis de Guadalajara, nomás le faltó ponerle ahí al apóstol Pablo. O sea, un wiri donde no se entiende nada. No, dice, yo hablo mucho en lenguas, pero cuando voy a la iglesia prefiero decirle solo 5 palabras, que 10,000 que nadie entiende. Versículo 20, hermanos, dice, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Cómo piensa un niño? Pues los niños son bien emocionales. Al niño le dices, no te voy a dar esto, ya no me quieres, ya me voy de la casa. O sea, tienen reacciones bien inmaduras, son niños. Piensan, razonan como niños, hablan como niños. Dice, no seáis niños en el modo de pensar. Acuérdense que el contexto es que les está metiendo en el orden del uso de los dones. Y ellos no atinaban a pensar maduramente, sino pensaban como niños. Y todo aquello se hacía un relajo. Dice, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. Ahí sí, sean inocentes ahí en la malicia. Que no estén ahí pensando cosas malas. Inocentes. Dice, pero maduros en el modo de pensar. O sea, traten de entender lo que les estoy enseñando. No frenen el orar en lenguas. No repriman los dones. No menosprecien las profecías. Pero hágase todo decentemente y con orden. Terminó diciendo el apóstol.
Dice, pero sean maduros en su modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y luego dice en el 22, así que las lenguas son por señal. Sí, ese es otro propósito de las lenguas. El que habla en lengua no solo habla con Dios, no solo se edifica a sí mismo, no solo glorifica a Dios, sino también son por señal. ¿A quién? No a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Se acuerdan en Pentecostés? Los incrédulos oyeron. ¿Se acuerdan de la americana, la gringuita que estaba en la reunión donde mi hermana, sin conocer el idioma inglés, habló en lenguas, pero era inglés y impactó el corazón de esta muchacha? Es para los incrédulos. Pero la profecía dice, no es para los incrédulos, sino a los creyentes. Versículo 23 dice, si pues, dice, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, está hablando del uso de las lenguas en el contexto de asamblea, no en el contexto de privado, porque él dijo, yo hablo mucho en lenguas, se entiende que en privado, ¿sí? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, o los que tienen el don de lenguas, y entran a la reunión indoctos o incrédulos. Un indocto es un principiante en los caminos del Señor, que no entiende mucho, que todavía tiene muchas dudas. Eso es un indocto, no está bien entendido de cómo son las muchas cosas de los caminos de Dios. Entonces dice, si se reúnen todos y todos hablan y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis... locos. Algunos de ustedes, cuando entró por primera vez a una iglesia cristiana, ya haya sido aquí o en otra, llegaron a pensar, ¿no están locos estos o están re locos? ¿Alguno de ustedes pensó eso? A ver, levante la mano. Hay un montón. Pues es que a veces sí parecemos locos. A veces los locos están más cuerdos que uno. O que algunos cristianos que usan los dones de manera desordenada totalmente. Mira, yo he estado, hermano, yo puedo pasarme 3 horas contándole cosas que yo mismo vi, no, nadie me las contó, porque por razón del ministerio he estado en infinidad de lugares. Cada cosa que he visto, hermano, nada más le voy a contar un par. En la iglesia donde crecimos, porque allí fue donde yo aprendí muchas cosas. Yo estaba sentado en la parte de atrás, el pastor empezó a predicar y detectamos a una pareja que nos visitaba, que no era, se da uno cuenta, es como aquí. En términos generales nos damos cuenta cuando alguien nos visita, pero generalmente, como siempre se sientan en el mismo lugar, yo no sé, como si tienen apartado, no sé, pero siempre se sientan en el mismo lugar. Pues ya uno se da cuenta. Entonces nosotros detectamos que eran visitas y el pastor empezó a predicar. En la alabanza todo bien, y el pastor empieza a predicar y de pronto la señora que nos visitaba con su esposo se pone de pie y empieza a profetizar en lenguas, y empieza y así dice el Señor, decía con el entendimiento, y en lenguas. Entonces la reacción, pues, de todos es, pues, rompe la armonía, ¿no? Entonces, como yo era el que estaba más cerca de ella, siendo uno de los pastores ya allí, me dice el pastor, Chuy, por favor, pon orden allí, me dice. Entonces yo me acerco con la señora, ¿no? Con la hermana. Le digo, ella ya había entrado como en un trance. Este es el problema con esto, que es tan emocional que luego al rato ya hay un acelere espantoso.
¿Han visto cómo funcionan los taladros esos con los que rompen el concreto? ¿Sí los han visto? ¿Nunca los han visto cuando arreglan? Bueno, como no arreglan aquí no los conocen, ¿verdad? Bueno, ok. Esos funcionan así. Y está ahí el obrero. Está, la hermana llegó un momento que entró como en un, o sea, en un éxtasis totalmente desordenado. Parecía un taladro. Y hacía, y profetizando en lengua. Entonces yo me acerco y la tomo de los hombros y le digo, y yo así, hermana, por favor. Le digo, hermana, por favor, hablándole al oído, por favor, tome control porque está interrumpiendo la reunión. Y yo así, y el marido, pues que estaba ahí, me dice, ¿cómo? ¿Por qué interrumpe al Espíritu de Dios? ¡Qué irreverencia! La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Le digo, sí, pero no libertinaje, ni confusión. Y esto causa confusión. Y los que estaban ahí alrededor, pues así todos, ya había entrado la confusión porque interrumpió el mensaje. Entonces la hermana, no, que el Espíritu, y yo que la agarro y le digo, por favor, domínese. No, que empiezo igual que ella. El pastor se empezó a reír. No, es que estaba tan acelerada la hermana, no entendía razón, decía que el Espíritu la había tomado. El Espíritu Santo no posesiona, ni rompe el Espíritu Santo es educado por el amor de Dios. No, y ahí voy yo con la hermana así. Y el pastor ya nomás se rió y mejor la saqué a la señora allá atrás. En otra ocasión yo iba a predicar en una iglesia y que empieza el asunto, ¿verdad? Y estaba una señora atrás de mí. No, hombre, cuando extiende las manos dije, me dio 3 bofetadas. Porque hacía así. Y hasta parecía reír. Y yo, Señor, está bien, me estás disciplinando. No, qué terrible. Qué horrible es eso. No, y una vez estaba en la adoración y de pronto yo sentí algo así. Y veo, y uno va rodando enfrente de mí. Y ahora mono, ¿qué le pasa? ¿Qué es esto? No, les puedo contar 20,000 ejemplos, hermanos. Por esos excesos es que muchos rechazan. Y se van al otro exceso de negar, de burlarse, y lo peor, se atreven a decir que los genuinos dones del Espíritu Santo son obra de Satanás. Y ahí cuidado, porque pueden estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice aquí, si entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pues es que era una loquera ahí en Corinto. Y hay iglesias, hermanos, la verdad. Mire, hay cada video en YouTube que da pena ajena, la verdad. Pero a veces lees los comentarios, ¿sabes? Cuando eventualmente veo alguno de esos y ves los comentarios, hay gente que dice, ¡qué bendición! Y tú dices, no puede ser. Da pena ajena. Otros dicen, ¡qué poder de Dios! Y uno haciéndole como gallina. Y otro como pato. Y tú dices, no, a ver, el Señor no nos dignifica. ¿Se imaginan? La mujer es, por su constitución, pues es femenina, pues es delicada. Imagínense haciendo una mujer que es delicada por naturaleza movimientos toscos. No, créame lo que no es así. No es así. Eso ya es el desorden que precisamente Pablo está tratando de evitar aquí con ellos. Porque por eso les dice, van a decir que están locos ustedes, porque hacían cada loquera. Dice el versículo 24, pero si todos profetizan, mire, escuche, o sea, o hablan en el idioma, o los que tienen el don de profecía, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, o sea, por la palabra que se da, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto por la palabra que se está dando. Así dice el Señor, yo veo tu corazón, sé que tú, etcétera, como hace un rato. Y entra alguien que no es convertido y se quedan impactados porque dicen, como me está hablando a mí, es como si siento que es para mí. Sí, es para ti.
Pero si fuera todo en lenguas y luego imagínate a Julio dando maromas aquí. No, Julio tan propio siempre, ¿verdad? Como que no. ¿Y ese? Dice, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros o entre vosotros. Este versículo 25, 24 y 25 en la versión en lenguaje actual, mire cómo se lee. Por el contrario, dice, supongan que todos están profetizando y entra alguien que no cree o que no tiene preparación, ese es el indocto, y todos le descubren sus errores, o sea, por la palabra profética en el idioma, y le dicen verdades y le hacen revelaciones. O sea, el incrédulo o el indocto, al ver descubiertos sus secretos más íntimos por la palabra, ¿entendible? Caerá de rodillas, adorará a Dios y proclamará: Dios está realmente entre ustedes. Yo sé que esa es la experiencia típica de muchos que entran a la congregación. Y la típica es esta: finalmente el marido llegó de tanta oración, o la esposa, o el hijo, o la hija, o la suegra, qué sé yo, de tanta oración, invité a mi esposa, llegó, aceptó la invitación, y luego están allí, ¿verdad? Y de repente alguien en palabra profética dice: así te dice el Señor, yo conozco tu corazón, yo sé que tú has pensado esto, pero mira, hoy y el otro se queda así, y empieza, y luego oye la predicación, que es una manera de explayar el don profético, que yo ya les expliqué. Oyen el mensaje y la reacción típica es: oye, vieja, tú le dijiste algo al predicador, ¿verdad? ¿De qué? Es que está hablando de mí, tú le has de haber dicho algo de mí. Yo no le dije nada. ¿Sí saben de lo que estoy hablando, no? Porque eso es lo que reacciona la gente. Pero ¿cómo va a reaccionar? Y entonces ellos, bueno, es Dios, tú le contestas, Dios te está hablando. Y empiezan así fue como muchos de ustedes, o algunos de ustedes, llegaron a los caminos del Señor, ¿sí o no? Dijeron: Dios está aquí. Mira, hermano, ha habido casos en que está la alabanza, la predicación, pasa gente. Por eso a veces me gusta tener abierto allí. Hay un buen número de gente que al pasar entraron. Después nos contaron que sentían algo, entraron y empezaron a oír justo cuando alguien estaba dando una palabra, o en la alabanza, o en la predicación, y el Señor los tocó. Pero imagínate que entran y todos, estos están locos, vámonos. Es maravilloso, hermano, la manifestación de los dones espirituales. Finalmente Pablo dice en el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? A ver, ¿qué hay? ¿O qué traen cuando se junten? ¿Qué hacen cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo eso, ¿para qué? Para edificación. O sea, no lo está reprimiendo, dice, háganlo, pero háganlo que edifique, que consuele, que fortalezca, que bendiga a todos. Al salir usted de esta reunión, usted va a salir edificado, bendecido, enseñado, tuvo tiempo de adorar al Señor, etcétera, etcétera. Y luego sigue en el 27, si habla alguno en lengua extraña, y aquí sigue Pablo apretando, ajustando para el orden. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto, o sea, el hablar en lengua extraña, por 2, o a lo más 3. ¿Cuántos? 2, o a lo más 3. ¿Y qué cuando se suelta todo el asunto? De una manera desordenada. Es ordenada cuando el que está dirigiendo la alabanza dice: vamos a adorar con el Espíritu, vamos a cantar con el Espíritu. Pero cuando se suelta así, es un desorden. Y Pablo dice: no. Sea 2 o a lo más 3 y por turno. Primero uno, primero el otro. Porque, ay, hermano, cuántas veces estuve en reuniones donde, aún predicando, se suelta uno por allá, y yo me quedo callado. Y miro al pastor, le hago, pues mete orden.
Y luego, no, gloria a Dios, y al contrario, le soplan. No, pues me espero hasta que termine. Hermano, ¿tiene la interpretación? No, pero así dijo el Señor. Ah, bueno, yo sigo la predicación. Porque yo tampoco la tengo. ¿Alguien tiene la interpretación? No. Fíjense, y luego sigo predicando, y luego otro por acá. Claro, como ya empezó el desorden, y luego otro por acá, y luego otro allá arriba, y uno, el Señor empieza a dar vueltas aquí, y otro maromas acá. No. Es terrible eso, hermano, la verdad. No se puede, ni se debe. Dice Pablo, no. Profeticen, hablen 2 o 3, pero por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué? Calle. Y para que entiendan así, cállese. Guarde silencio en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pero entonces, ¿qué con los que dicen, es que el Espíritu me tomó? Ignoran la doctrina o la enseñanza. Cállese. Por eso es que ha habido veces, y ustedes han sido testigos de gente que estamos cuando están los aplausos y gloria a Dios, pues grite todo lo que pueda y quiera. Ese es el momento para hacerlo. Pero cuando ya está un momento de adoración y que está así un espíritu tierno y de repente alguien, que no siga! Es desorden, ¿sí o no? Es desorden. Entonces va a venir alguno de los ujieres o alguno de los pastores, por favor, hermano, cálmese, guarde compostura. No, que el espíritu, porque algunos, quítese, no interrumpa el espíritu. No. Entonces tiene uno que ser más firme. Una vez, fíjese, por ahí estaba Adrián y por ahí alguien se soltó hablando en lenguas. Y Adrián me estaba contando hace rato en el receso. Entonces dice, cuando empieza a hablar en lenguas de manera desproporcional, dice, yo dice, él tiene el don de discernimiento de espíritus. Dice que me levanto y le digo, hermana, cállese en el nombre de Jesús. Pero estaban los hermanos, fue de este lado, no sé si alguno lo recordará, se dieron cuenta cuando le dijo, cállese en el nombre de Jesús. Entonces uno de los hermanos le dijo, ¿por qué la calla? Dice, porque estas lenguas no son del Espíritu de Dios. No, que quién sabe, cállese en el nombre de Jesús. Y se cayó la señora, dice. Y al final termina la reunión y vienen los hermanos, un grupito. Oiga, pastor, ¿qué onda? ¿Por qué detuvo? ¿Por qué le prohibió a la hermana y la cayó? Porque las lenguas no eran del Espíritu de Dios y estaba interrumpiendo, les dice, pero con una certeza. Entonces en eso llega la señora, oiga, ¿por qué me cayó? Que yo tenía un mensaje y que no sé qué. Y le dice, la callé porque sus lenguas no son de Dios. Las lenguas que usted habló, dice, el Espíritu claramente me lo confirmó. Entonces, dice, en eso, cuando yo digo eso, la señora, dice, se agacha y empieza a llorar. ¿Y ahora por qué llora? Dice, es que mi esposo es brujo. Y cuando él se pone a hablar en lenguas, yo me junto con él y estamos los dos hablando en lenguas. ¿Ve? Operó el don de lenguas. Pero los hermanitos no tuvieron la suficiente madurez para confiar que al poseer el don, y cuando le dijo, cállate en el nombre de Jesús, o sea, no es arbitrario, hermano. Cuando uno da una instrucción, deben acatarla, no atacarla. Bueno, aunque algunos la atacan. No, porque entonces se rompe la armonía del momento. Por eso es que también no permitimos que metan niños. Los niños son una bendición, ¿verdad? Pero sí distraen cuando lloran o están jugueteando por allí y la gente se distrae. Y a veces, bueno, es difícil, pero eso tiene que ver también con el orden. También algunos de ustedes pueden llegar después, por alguna razón,
la que sea, después de la alabanza que ya está en la adoración, que está en un momento así sublime, y algunos quieren entrar a los pasillos y meterse a las filas, porque hay asientos vacíos. Entonces los edecanes los detienen y dicen, no, no puede pasar ahorita. Y algunos se molestan. ¿Y por qué no? Sí, sillas. Es que está el momento de la adoración y no se puede interrumpir. Ah, no, porque no, ya me voy a otra iglesia porque aquí hay orden. Y no queremos interrumpir lo que el Espíritu está haciendo con el adorador, porque la gente está adorando, está en ese momento de quebrantamiento, y luego usted, oiga, ¿me deja pasar? Yo lo he visto con mis propios ojos cuando yo dirigí mucho la alabanza, y yo miraba que la gente estaba llorando, y venía el que llegó tarde y todavía con su paleta, ¿verdad? Y luego, oye, ¿me das permiso? Y la gente nomás dice, ay, así como si lo sacaran de los cabellos del lugar santísimo, salte para acá. O sea, eso es falta de respeto, hermanos. Por eso no se les permite entrar. Ya después que termina la adoración, pues pásele y duérmase y haga lo que quiera. Bueno, tampoco, pues es que algunos se duermen, ya ven. Pero debe de haber orden. ¿Están de acuerdo, sí o no? Eso es lo que Pablo está haciendo con el ejercicio de los dones. Termino. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Eso ya lo estudiamos. Y si a alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Significa cédale el lugar, no se apropie del espacio y esté ahí profetizando por 1 hora. No, hay otros profetas y cédale el lugar. Porque podéis profetizar todos, dice, los que tienen el don. 1 por 1, o sea, con orden, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, que el profeta tiene control y dominio de la manifestación en el don. Fíjese el 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, menos en la de ustedes, Corintios. Yo quiero que entren en el orden, eso es lo que le está diciendo. Versículo 39 y final dice, así que hermanos, procurad profetizar en el idioma y no impidáis el hablar en lenguas. Más claro que eso no puede ser. Pero miren, termina el capítulo diciendo, pero hágase todo decentemente, que significa apropiadamente. Hágase todo, ¿cómo? Decentemente, con decencia, con respeto y con orden. ¿Cuántos dicen amén? Hacerlo de la manera correcta, propia y ordenada. El próximo domingo, hermanos, va a ser una reunión quizás un poco diferente a las demás, en este sentido. Como ya tenemos la doctrina, que volvimos hace 11 años, 12, que no enseñaba sobre los dones espirituales, que algunos llegaron a decir que en Casa de Oración no creíamos en los dones. No, toda la vida hemos creído en los dones, siempre hemos creído, seguimos creyendo y hasta que nos muramos, ¿verdad que sí? Pero creemos en hacerlo decentemente y con orden. Y el próximo fin de semana va a haber oración. Vamos a invocar al Señor, el Espíritu Santo, que reparta sus dones. Algunos, quizás no todos, algunos hablarán en lenguas, quizás no todos, a lo mejor no lo sé, porque hay ese asunto de don de lenguas y el hablar en lenguas. Pero sí, Dios a algunos les va a dar una palabra, van a tener oportunidad de compartirla. Si se equivocan o están nerviosos, no se preocupen, hermanos. Muchos están iniciando en el ejercicio de los dones. A lo que voy es que queremos que el Espíritu Santo se siga moviendo en medio de nosotros. Hemos tenido sanidades, milagros, en todos los dones que hemos explicado en esta breve serie, ha sido bien evidente. Queremos también que el don de discernimiento de espíritus sea derramado, el Señor sabrá a quién. Y también que reparta dones de lenguas, ¿sí? Dice anhelad, pues tú puedes anhelar y si Dios te lo da, pues le agradeces, a lo mejor te da otro don o 2 otros dones más, qué sé yo.
Pero la próxima reunión, toda esta enseñanza pues tiene que terminar en una aplicación para seguir ejerciendo los dones del Espíritu Santo. ¿Le dan gracias al Señor? Pónganse de pie y vamos a agradecerle al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es como un faro a la distancia, que nos ayuda a mirar y a marchar recto sin quitar la mirada de esa luz. Tu palabra es como esa lámpara que ilumina el camino. Y tu palabra, Señor, nos instruye, nos da enseñanza, doctrina sobre el uso de los dones. Para nosotros es claro, Señor, que tus dones siguen vigentes. Si hubo manifestaciones satánicas, situaciones difíciles de resolver en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles, esas cosas no han desaparecido. ¿Por qué habrían de desaparecer la vigencia de los dones? Nosotros creemos, Señor, que los dones de tu Espíritu siguen vigentes. Los palpamos desde que inició esta congregación. Pero hoy, Señor, queremos retomar para los nuevos, los que se han integrado, para que ellos ejerzan los dones que tú has puesto en ellos, o que reciban edificación, pero que sepan qué está pasando en la reunión. En las reuniones, Señor, queremos que haya orden, armonía, paz, edificación, fortalecimiento. Que cada persona que entre en este lugar y esté en alguna reunión aquí, salga llena del Espíritu, llena de paz, llena de consuelo, de perdón de sus pecados, y que se cumpla el propósito de la asamblea cuando se reúne la iglesia. Te damos gracias, Señor, por los que ya ejercen dones del Espíritu, para que sigan haciéndolo y sigan edificando la iglesia. Te damos muchas gracias. Pedimos, Señor, que bendigas a mis hermanos, a todos los aquí presentes, que tengan un día con la familia, bendícelos, que descansen y que sigan adelante en tus caminos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.